Bendiciones en el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, es un placer mío poder dirigirme a ustedes otra vez en esta serie de mensajes, la revelación de los 7 montes lo estamos llamando, y en esta oportunidad estamos hablando sobre el monte de la educación, ¿no? Estamos compartiendo que hay 7 montes que nos corresponde tomar como parte de nuestra herencia, es nuestra tierra prometida. Y estos 7 montes son las 7 instituciones cabeza de influencia de nuestra sociedad, de nuestras naciones. Y el Señor nos está mostrando que si logramos tomar estas 7 instituciones en el Espíritu, tomarlos, reconocer primeramente quiénes son los demonios, los principados en esos montes. Si logramos tomar estos 7 montes, que ciertamente podemos tomar nuestras naciones. Con razón nos dice en Salmos 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. Que podemos tomar las naciones, aún pueden venir bajo la luz de los hijos de Dios, pero la estrategia del Señor es de tomar estos 7 montes. Los 7 montes son monte de comunicación, el monte de gobierno, el monte de la educación, el monte de la economía, el monte de la familia, el monte de religión y el monte de celebración, que también lo conocemos como el monte de los artes y entretenimiento. 7 montes. Y esto corresponde aún con la toma de la tierra prometida para el pueblo de Israel. Fueron dados la instrucción que tomasen la tierra de las naciones, de 7 naciones mayores y más poderosas que ellos. Sabemos eso de Deuteronomio 7, cuando el Señor les dice, mire esta tierra prometida, esta tierra que fluye leche y miel, esta tierra de abundancia, esta tierra donde serán la cabeza y ya no la cola, es una tierra donde están 7 naciones mayores y más poderosas que vosotros. Pero no digas en tu corazón que son más grandes, porque yo estoy en medio de ustedes y ciertamente es tierra prometida, es su herencia, es algo que les voy a dar si no resisten en duda y incredulidad y en cobardía. Entonces el reto para nosotros es empezar a ver y reconocer que este es el llamado de Dios sobre nosotros, el llamado como el pueblo de Dios, que esta tierra, estos montes, estos 7 montes, son ciertamente montes donde habitan principados y potestades fuertes que han estado ahí muchos años, pero ahora el Señor nos está dando una visión para tener victoria en este monte. La escritura que lo estamos usando de base durante todas estas sesiones de enseñanza profética sobre los 7 montes es Isaías 2, el capítulo 2 y el versículo 2, que acontecerá en los postreros de los tiempos, que el monte de la casa de Jehová será levantado, será exaltado sobre los collados de los montes, y las naciones mismos correrán a la luz de los hijos de Dios en este monte. Y es algo que va a ocurrir en el postrero de los días, y estamos en eso. Es parte de nuestro cruce del río Jordán para entrar en la tierra prometida que nos corresponde como los hijos de Dios en los días finales. Eso es un breve repaso del concepto general. Ahora queremos hablar algo del monte de educación. Este monte de educación es un monte de suma importancia. En cada uno de estos montes que estamos mencionando puede parecerse como si ese monte es el monte de más importancia que hay, ¿no? Y ciertamente es también así en este caso del monte de educación. Es un monte donde tenemos que tener un concepto más, más intenso, más atrevido para entender qué es lo que Dios quiere hacer en este monte de educación. No solamente Dios desea levantar a profesores y maestros que son creyentes o cristianos en este monte. Eso no es suficiente. Eso ha sido hasta ahora nuestra visión. Sí, necesitamos tener creyentes ahí. Es que el sistema mismo de educación está funcionando bajo un principado, bajo un poder maligno. Y nosotros tenemos que traer
a otra manera, otro currículum de Dios que tiene que funcionar en este monte de educación. Vamos a entrar a hablar de eso. Podemos entender aún de Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 10, nos da la instrucción, nos muestra que el concepto de la educación empieza en el corazón de Dios. Él es un Dios de educación, sí, no de la manera que lo estamos viendo ahora, porque ciertamente el sistema de educación del mundo presentemente ha sido secuestrado de su intención original. Y necesitamos entender eso muy, muy claramente, que no está ni cerca a lo que Dios deseaba que sea la educación. Pero Proverbios 9 y el versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová, el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, eso es la inteligencia. Y necesitamos establecer esto como fundamento, la fundación de entender lo que es la educación y cómo debemos y cómo queremos aceptar la educación para nuestra vida. La instrucción básica que Dios quiere darnos y quiere que nosotros podamos impartir con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños, nuestras niñas, es el concepto de que Dios está al centro de todo. Él es céntrico, Dios es céntrico, Él es al centro del universo, Él es al centro de todo el plan de nuestra vida y nosotros tenemos que aprender cómo respondemos a Él, cómo hacemos nosotros la órbita alrededor de Él, ¿no? Él es céntrico y es necesario que recibamos instrucciones en los caminos de Dios, los preceptos de Dios. ¿Quién es Dios? Y qué son las demandas que Él tiene de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros. Eso es la instrucción básica que Dios desea que podamos compartir e impartir a nuestros niños y niñas, ¿no? Ahora ha llegado a ser otra cosa la educación. La educación es algo ahora que se entiende como eso, los estudios que uno va para recibir mejor sueldo en el mundo. Pero eso no fue el concepto original, como les digo, ha sido secuestrado el concepto de la educación y Dios nos va a usar en estos últimos días para traer una restauración a este monte de educación para volver a los caminos de Dios. El mundo mismo, el sistema educativo está fallando. En diferentes naciones seguramente es a otro nivel, pero en los Estados Unidos ya en la ciudad de Atlanta dicen 30-40% de los niños que están yendo, los alumnos que van, estudiantes que van a la escuela, no quieren terminar ya ni lo que llaman la primaria, de 1 a 12, ¿no? No quieren terminar porque están aburridos y no ven una conexión ahí. Y más que el 50% de los que entran a la universidad no terminan tampoco. Y es porque algo falta, el sistema mismo está fallando y va a seguir fallando. Como en todos estos 7 montes, los sistemas de este mundo van a fallar y están fallando uno por uno. Y eso nos da a nosotros la oportunidad como los hijos de Dios de traer la luz del Rey de Reyes, conceptos, no solamente la salvación, y eso es lo mejor que podemos traer, la salvación que hay mediante Jesucristo por su sangre en la cruz, pero también hay la mejor manera de hacer las cosas. El sistema mismo necesita ser reestructurado, transformado, y el Señor nos está hablando acerca de eso. Ahora, la idea de la educación, aún originalmente les digo, en el corazón de Dios existe eso, el concepto, pero aún el concepto de educación desde el principio empezó como algo del corazón de creyentes, de cristianos, de ministros, de pastores. Ellos tenían el interés que los hijos, las hijas sean levantados, criados en el temor y la instrucción del Señor. Y los centros de estudio más antiguos aún, los preceptos que dominaban eran preceptos divinos, preceptos de Dios, ¿no? Intenciones del reino de Dios. Y como les repito, ha sido secuestrado aún el intento original de la educación. En los Estados Unidos, la primera escuela pública fue iniciada e instituida en el año 1635
y fue un ministro puritano bien conocido en ese tiempo, su nombre John Cotton, y él fue el que empezó las escuelas públicas en los Estados Unidos hace casi 400 años, ¿no? Y en ese tiempo, a partir de ahí en adelante, todos los primeros décadas y años, y aún en las primeras décadas, las escuelas eran dominadas, eran dirigidas, el director de las escuelas, aún los maestros, profesores mismos, en general eran o ministros, pastores, algo de los que están en el ministerio, porque se entendía que la instrucción en el camino de Dios era lo más importante. La idea de la matemática, la ciencia, cómo escribir, cómo leer, era importante, pero era considerado segunda de interés, segunda de valor a comparación de lo que el valor de aprender en los caminos, los preceptos de Dios. Uno quería aprender a leer, era necesario que uno aprenda a leer y a escribir para que uno pueda leer y escribir acerca de Dios. Él era céntrico, el concepto céntrico, y eso se ha extraviado. Aún seguramente la mayoría de ustedes han escuchado de la Universidad Harvard de los Estados Unidos. Es quizá la universidad más famosa en todo el mundo, ¿no? Y muy respetado. Y eso es una institución juntamente con William y Mary College de los Estados Unidos, Yale University, Princeton University. Básicamente Harvard, Yale y Princeton son los de más renombre internacionalmente aún. Esas cuatro instituciones tienen sus raíces en iglesias, en denominaciones, en ministros, fueron empezados por evangélicos, por cristianos, y los cuatro tenían escrito en sus agendas originales que el propósito era el avance del reino de Dios. Y de esas cuatro instituciones, que son las cuatro más antiguas de los Estados Unidos, esas cuatro instituciones han producido ya 18 presidentes de los Estados Unidos y muchísimos presidentes y líderes políticos y líderes económicos de muchas naciones en todas partes del mundo, ¿no? Hasta ahora, si uno ha recibido su instrucción en Harvard, eso vale mucho en su país natal. Y es que fue el plan original de Dios tanto para Harvard como para Princeton, Yale, estas instituciones antiguas, originales de la universidad, de los estudios avanzados. El concepto inicial de Dios era para que sean instituciones que ayuden a dar instrucción en cómo avanzar el reino de Dios aquí sobre la tierra. Y vemos que ha sido, para repetir esa palabra, secuestrado por los líderes demoníacos malvados que están en este monte de educación. Y queremos hablar y mencionar quiénes son ellos dentro de pocos minutos. Pero vamos aún a profetizar de una vez que ya viene avivamiento a Harvard. Dios ya está haciendo algo ahí muy interesante en estos días. Y pronto vamos a ver y escuchar de un avivamiento grande en esa universidad, en Yale y Princeton también. Y Dios va a empezar a traer una luz de su presencia, de su gloria sobre estas instituciones para que ellos puedan empezar a cumplir con el plan original de Dios sobre ellos. Y el concepto aún de que Dios nos ha llamado para tomar no solamente los montes, pero la cima de los montes. En los posteros días, Isaías 2:2, el monte de la casa de Jehová será puesto sobre la cima de estos montes, sobre los collados, las partes más altas. Y cuando tomamos las cabezas de los montes, el resto del monte viene bajo esa influencia. Y por eso es tan importante las instituciones como Harvard y Princeton y Yale, cuando ellos son tomados por la presencia y la luz del Señor, y cuando ellos hacen cambios dramáticos y drásticos, eso trae una influencia a todo nivel, porque muchos miran a ellos como la cabeza en conceptos de educación. Nosotros sabemos que parte de este de cambio grande que Dios va a hacer y está haciendo es algo que nosotros tenemos que aprender a orar, interceder como nunca antes para que los poderes y principados que están engañando, que están obrando en este monte,
sean derribados, pero nosotros también tenemos que estar preparados para traer el reemplazo de lo que está siendo derribado. Mucho se está hablando y vamos a hablar entre pronto la influencia del príncipe de Grecia, ¿no? Del razonamiento humano que está sobre este monte, influyendo y apagando conceptos del reino de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hacer intercesión y guerra espiritual contra esos, pero también tenemos que estar dispuestos de traer lo que es el reemplazo. Una vez que hemos derribado el enemigo, los diablos que están detrás, trayendo su influencia, nosotros tenemos que traer, digamos, el nuevo currículum, las nuevas ideas del reino de Dios para que ellos ocupan su puesto de influencia en este monte. En los Estados Unidos, encuestas ahora muestran que el 87% de profesores y maestros que enseñan en estas universidades antiguas, como Harvard, Yale, Princeton, estas universidades que fueron empezados por siervos de Dios, por ministros y pastores como digo, con intenciones de avanzar el reino de Dios. Ahora 87% de estas instituciones, 87% de los profesores y maestros son lo que llaman acá liberales, ¿no? De manera de pensar liberal. Yo sé, en diferentes naciones liberal significa una cosa, otra cosa. Pero acá lo que se traduce, lo que es ser liberal, son valores que son algo anti-Dios y anti-familia. Un valor liberal es que el aborto es para todos y está bien. Un valor liberal es que matrimonios homosexuales están bien. Valores liberales son aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los valores liberales son malos, no representan los intereses de Dios y no son los valores de siervos de Dios. Y estamos viendo pues qué situación estamos metiendo a nuestros hijos y nuestras hijas, que le estamos poniendo en instituciones donde 80-90% de los profesores de estas instituciones están bajo el manejo y la influencia de los demonios y diablos de este monte, y nosotros estamos enviando a nuestras hijas y nuestras hijas ahí para ser indoctrinados por ellos y por la influencia satánica. Y esto tiene que cambiar, y por eso muchos de nuestros hijos e hijas se van a la universidad y pierden su fe, porque están siendo indoctrinados por el enemigo, y eso necesita ser cambiado. Ahora, en cada uno de estos montes, queremos avanzar un poco más rápido ahora, cada uno de estos montes que estamos mencionando, los 7 montes que nos corresponde como herencia, hay un enemigo central, un enemigo que va con Deuteronomio 7.1, hablando de las 7 naciones mayores y más poderosas que nosotros, que estas naciones son llamados de los diferentes eos, ¿no? El eteo, jebuseo, fereceo, gergeseo, todos son feos, son demonios principados feos, y y son fuertes también, han estado ahí muchos años. Bueno, el enemigo en este monte de educación, el enemigo es el amorreo. El amorreo significa, la palabra amorreo significa hablar o pensar con altivez, pero representa el humanismo. Entonces, en el monte de educación, el enemigo de Deuteronomio 7.1 que está ahí es el amorreo. Es el demonio que sube y baja en este monte, que está trayendo su influencia, y es la influencia del humanismo. Ahora, el humanismo, yo creo que se entiende en general qué es lo que significa eso, pero es el opuesto de la misión original de la educación. La educación es instruir en los preceptos de Dios, en el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el humanismo ahora pone al hombre al centro, el hombre céntrico al mundo. Y Dios, si es que existe, Él tiene que hacer la órbita alrededor del hombre. Y por eso valores liberales significa que el hombre tiene libertad para hacer lo que le da la gana. Lo que él piensa, lo que sienta, el hombre es Dios. Y eso es, hablándolo en términos sencillos, la mentira que viene detrás de lo que es el humanismo. Eleva al hombre a la posición de Dios, y Dios, si existe, solamente responde o reacciona a lo que hace el hombre. Bueno, vamos a ver en estos últimos días, vamos a ver la intervención de Dios
sus juicios santos sobre la tierra, y ya no se va a hacer la pregunta si existe Dios o no existe Dios. Todos sabrán que Dios existe. La única pregunta será, ¿te vas a rendir a Él o vas a ser destruido por sus juicios justos? Ahora, el principado de este monte, cada monte que estamos mencionando el enemigo de Deuteronomio 7.1, sea el cananeo, el fereceo, en esto ya hablamos que es el amorreo, pero también trabaja bajo los órdenes de un principado. Y el principado que está sobre este monte es Belzebub. Belzebub es mencionado en las Escrituras, pero su nombre significa Señor de las moscas. Y podríamos decir Señor de las mentiras, que las moscas hablan de mentiras que él pone para envenenar la comida, para malograr la comida que estamos comiendo, contaminarlo. Y Belzebub es la influencia que está tirando mentiras y usa especialmente la influencia del amorreo, que es el humanismo. Podríamos decir que el amorreo también puede ser lo que llamamos el príncipe de Grecia, ¿no? El príncipe de Grecia, ha habido algunas palabras proféticas en cuanto al príncipe de Grecia, que tiene que ser derribado de nuestras instituciones, y eso es cierto, porque eso es la influencia que trabaja acá a nivel mundial. El razonamiento humano es una especie de comer del árbol del bien y del mal. Se recuerdan, ¿no? En el jardín de Edén, Adán y Eva estaban ahí y Dios les dijo, mira, todos los árboles pueden comer, y especialmente al árbol de la vida, que era lo que deseamos comer nosotros, no ahora el árbol de la vida, pero había el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del razonamiento humano, de la lógica, de los pros y los contras. Y él dijo, no coman de eso. Y claro, Satanás los engañó, los mintió, él siempre usa mentiras, los engañó, y ellos comieron de ese árbol y perdieron la oportunidad de comer del árbol de la vida. Dios desea que comamos de él es el árbol de la vida, por eso es la escritura de Proverbios 9:10, el conocimiento del Santísimo, eso es la inteligencia, pero lo hemos traducido, ha sido secuestrado este concepto y se piensa que la inteligencia es la habilidad de saber los pros, los contras, de razonar. Y desde los tiempos de Jesús, el príncipe de Grecia ha estado operando en este mundo de educación, en este monte de educación. El príncipe de Grecia no es algo de los últimos días nomás, viene desde los tiempos de los filósofos griegos, ¿no? De Sócrates, Plato, los otros. Esas ideas de los filósofos griegos viene dominando dominaba en el tiempo de Jesús. Hubo oposición al evangelio de Jesús, al mensaje de Jesús, el poder de Jesús que él trajo, vino bajo la oposición de ese principado, esa potestad en ese tiempo, y seguimos nosotros luchando contra esa potestad. Y ahora es tiempo de derribarlo, de entender que nosotros tenemos que reconocer su obra en este monte, tenemos que reconocerle a él como el enemigo en este monte, y los que vamos a estar en este monte de educación, los que tenemos un llamado para ayudar a desplazar al enemigo de este monte de educación, tenemos que ir con la armadura de Dios, ir en el espíritu opuesto a lo que se está manifestando en ese monte presentemente. Sabemos cuando Jesús vino primeramente a empezar su ministerio, y les voy a pedir que abren sus Biblias en Mateo capítulo 3. Vamos a leer dos pasajes, primero de Mateo 3 y después algo de Mateo 4, un versículo. En Mateo 3, los primeros dos versículos, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El precursor de Jesús, el que anunció que viene Jesús, es el primero que dijo, arrepentíos, porque viene una manifestación del cielo que es diferente. Mateo 4 y el versículo 17, hablando del principio del ministerio de Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan,
ahora dándolo Jesús mismo. Y queremos entenderlo quizás en un contexto mayor ahora, entendiendo que cuando vino Jesús, cuando apareció Jesús sobre la tierra, Él venía a una sociedad, una cultura muy griega, bajo este principado, bajo esta manera de pensar, el príncipe de Grecia, bajo las mentiras de Belcebú, el amorreo se puede decir, el humanismo de cierta forma en ese día. Y Él dijo, arrepentíos porque voy a manifestar ahora otro orden de poder. Esa palabra arrepentíos nosotros lo hemos entendido como si nos está diciendo así, pida disculpa, pida perdón por tus pecados. Pero la palabra en el griego original, esa palabra arrepentir, es la palabra metaneo. La palabra metaneo, esa palabra metaneo significa cambiar su manera de pensar. Cambiar su manera de pensar. Y ahora queremos entender eso un poco. Que cuando Jesús vino, primero Juan anunciando que viene Jesús dijo, metaneo, cambia su manera de pensar porque están por ver una manifestación del reino, del poderío de los cielos. Y Jesús mismo después vino y dijo, metaneo, porque voy a empezar a demostrar y mostrar otra inteligencia. La inteligencia del cielo, la inteligencia que no va por los pros, los contras, el razonamiento humano. No va según las leyes naturales. Las leyes naturales dicen 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, etcétera, etcétera. Bueno, las leyes en el Espíritu dicen 1 puede hacer correr a 1000 y que 2 pueden hacer correr 10,000. Las leyes espirituales, la inteligencia del cielo dice con 2 panes con 5 panes y 2 peces se puede alimentar a más que 5,000 personas y sobran todavía 12 canastas. Sobran más de la cantidad original. Ese concepto pues no computa con la mentalidad griega, el razonamiento humano. Esa filosofía no acepta, no entiende cómo es posible que uno puede terminar con 12 canastas más de la cantidad original y hayan sido alimentados 5,000 hombres, además de mujeres y niños, a lo mejor más que 15,000 personas. Todas sus enseñanzas y todas las manifestaciones de lo que hacía Jesús eran algo que era un choque contra el príncipe de Grecia. Su manera de avanzar el reino. Él decía, si quieren subir, tienen que bajar. Si quieren vivir, tienen que morir. Si quieren más, tienen que ser menos. Todo era lo opuesto a los conceptos griegos. Y eso estamos viendo ahora que es la lucha primordial en este monte y afectado a todo nivel, afecta en la iglesia. La verdad es nuestros seminarios mismos, la mayoría de nuestros seminarios para ministros en la iglesia, en la casa de Dios, los seminarios para entrenamiento están entrenando más con habilidad de razonamiento, de la filosofía griega. Y es una manera de pensar que es opuesto a cómo Dios quiere que se manifieste el reino de Dios. En lo natural, nosotros tenemos algo en el cerebro muy interesante. Quizás algunos de ustedes ya han hecho este estudio. Literalmente, nuestro cerebro izquierdo funciona de una manera muy diferente que nuestro cerebro derecho. El procesador derecho, el procesador izquierdo. El procesador izquierdo es el procesador que funciona con razonamientos, con lógica, con lo que podremos decir cuando pensamos dominados de la mente izquierda, del lado izquierdo, estamos fortaleciendo el príncipe de Grecia. El lado derecho es muy diferente. El lado derecho funciona con mucha creatividad. Es algo que quiere tener experiencias, es más intuitivo, orgánico, ¿no? Responde a las situaciones. Repitiendo, este lado es una fortaleza para el príncipe de Grecia, razonamientos humanos, lógicas, los pros, los contras, la manera de pensar de esa forma. Con este lado se duda, la incredulidad es fortalecido en el procesador izquierdo. Y en el lado derecho no es el reino de Dios, pero el lado derecho tiene acceso al reino de Dios, porque podemos experimentar
las cosas reales de Dios. Si entendemos que el lado izquierdo es el lado donde el enemigo quiere mantenernos restringidos a vivir en ese lado, aún la intención de los demonios de Belzebub, los amorreos, en este monte de educación es tener currículum, tener programas, tener un sistema que nos mantiene viviendo del lado izquierdo del cerebro. Si entendemos que su interés del diablo es que vivamos de ese lado, porque cuando estamos en ese lado vivimos en duda, incredulidad y en el árbol de la ciencia del bien y del mal que trae muerte. Entonces nosotros, al entender eso, tenemos que hacer este cambio y nosotros tenemos que ir de la izquierda a la derecha. Ahora podemos ver de manera nueva el concepto metaneo, cambia su manera de pensar. Han estado pensando al lado izquierdo, ahora tienen que empezar a cambiar al lado derecho. Todo lo que hacía Jesús, Él lo hacía dirigido, se puede decir, al procesador derecho. Él hablaba en parábolas, hablaba en cuadros, en creatividad, conceptos que realmente no computaban muy bien con el razonamiento griego. Él hablaba como de esta forma: el reino de Dios es como un tesoro escondido en el campo. El reino de Dios es como una perla, todo de conceptos, cuadros, figuras, todo eso que son cosas del procesador derecho. Y el enemigo, su intención con una pequeña mentira de mantenernos cerrados en el lado izquierdo, en nuestra instrucción educativa, nos mantiene alejado de poder conectarnos con nuestra herencia sobrenatural. Que el lado, el procesador izquierdo, puede entender la lógica de la fe, puede leer las escrituras de la fe y entender el concepto de la fe. Pero el lado izquierdo no puede recibir la esencia de la fe misma, la sustancia de la fe. La sustancia de la fe se recibe de este lado, del lado derecho. Por eso, metaneo, vamos al otro lado. Vamos a recibir la experiencia, la realidad misma de la fe. Por eso muchos de ustedes no pueden tener fe. El lado izquierdo es tan fuerte y es fortalecido por la educación del mundo y le es muy difícil romper el yugo, se puede decir, de la incredulidad, y es difícil ir al lado derecho donde podemos fácilmente palpar y percibir y recibir la sustancia de la fe. Si uno quiere fluir en lo que es la profecía, el don profético, esto viene de este lado. No lo vamos a computar y recibir del lado izquierdo por razonamiento. Tiene que venir por revelación, experiencia con Dios. Y el Señor nos ha dado como una chimenea a este lado derecho para poder palpar y recibir las cosas, la instrucción del reino de Dios, el poder, la presencia. La idea del fruto del Espíritu, muchos lo entendemos, pero para muchos es la idea nomás. Sí, amor, gozo y paz, y intentamos tener amor, gozo y paz. Pero intentamos tenerlo al entenderlo con el razonamiento del procesador izquierdo. Pero para recibir la realidad de esa paz que pasa todo entendimiento, nosotros tenemos que metaneo, ir al lado derecho y recibir por el Espíritu la realidad de la paz del Señor, de esa paz que pasa todo entendimiento. Su gozo, ese gozo que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Que podían estar en la prisión, pero él danzando, alabando, alegre, porque él participaba del gozo mismo. Eso es lo que nuestra herencia nos da, nos corresponde como herencia tener el fruto del Espíritu, la experiencia mismo de comerlo como una fruta del Espíritu Santo en nosotros. Pero si el enemigo nos tiene cerrado y viviendo del procesador izquierdo, no podemos recibir estas realidades del reino de Dios. Y por eso, primero Juan el Bautista y después Jesús. Metaneo, cambia su manera de pensar. Tienen que ir de la izquierda a la derecha o no van a poder hacer este avance para entrar en las bendiciones que yo tengo, las cosas milagrosas, la herencia sobrenatural que yo tengo para compartir con ustedes. Ahora, hay algo muy interesante. Un estudio nos dice que los niños, ¿no? La Biblia primero, queremos recordar, tienes que ser como un niño para entrar al reino, para ver las cosas del reino, ¿no? Bueno, los niños, el 90% de los niños que tienen 5 años de edad domina el procesador derecho. Ellos piensan y operan básicamente con el operador derecho en su posición más fuerte.
tienen el procesador izquierdo, saben de esas cosas, pero domina el lado derecho. Tan solo con 2 años de estudios en este sistema educativo que está bajo control de Beelzebub y el príncipe de Grecia, ellos empiezan a ir al lado izquierdo. Y de lo que empezaron en el lado derecho, empezaron intuitivo, creativo, con experiencias y percibiendo cosas y viviendo una vida mucho más alegre y real, ellos empiezan ahora a ir hacia la izquierda. Y una vez que cuando uno ha terminado sus estudios, ahora 98% de las personas que terminan los estudios, ahora domina el procesador izquierdo. Si tienen el lado derecho, tienen la creatividad, lo que es la intuición, experiencias, todo lo que es figuras, todo lo que es del procesador derecho, tienen, y todos ustedes saben que de vez en cuando pueden presentir que está activado el procesador, pero es como el lado izquierdo siempre domina y siempre gana. Y a veces el lado derecho dice, mire, debe prestar atención a esta situación. El lado izquierdo dice, no, eso no tiene sentido. Estoy viendo las pros, las contras de eso y mi razonamiento en la lógica, no pienso que puedo ir en esa dirección. Y entonces uno pierde la posibilidad de percibir y recibir de las cosas del Espíritu como debemos hacerlo. Entonces el sistema mismo, para repetir eso, el sistema educativo, donde 90% de los niños de 5 años de edad están primeramente operando del lado derecho, donde el Señor quiere que volvamos. Ahora, al terminar los estudios, 98% ahora funcionan con el procesador izquierdo siendo lo más fuerte. Y cuanto más estudio uno tiene, cuanto más se fortalece el lado izquierdo. Uno va a la universidad, saca su maestría, su doctorado y todo eso, y ya está, su cabeza está saliendo por este lado. Muy cabezón, ahora muy apto para ser usado por el príncipe de Grecia. Entonces ese concepto queremos entenderlo porque nos corresponde como el pueblo de Dios de corregir esta situación. Nuestra misión es empezar a traer otra educación. Dios va a levantar a maestros, ahora maestros como del ministerio quíntuple, los que tienen el manto de maestro, que van a operar en este monte de educación, ya los está levantando, para traer un currículum ungido, un currículum que enseñe las cosas básicas que se necesita aprender de la matemática, cómo escribir y la ciencia y todo eso, pero trayendo el lado derecho, una activación del lado derecho, una activación de la creatividad, una activación de todas las cosas que nos permiten estar abiertos al Espíritu de Dios. Y este currículum va a ser tan ungido que van a empezar primeramente en ciertos sistemas de educación, ciertos sistemas de escuelas de ciertas ciudades y naciones, primero lo van a usar como experimento y van a ver que los niños, los alumnos mismos reaccionan positivamente y ellos mismos están listos para recibir esta instrucción de otra forma. Y al ver esos ejemplos que van a ser levantados, entonces otras ciudades, naciones, instituciones van a empezar a recibir esta información, esta nueva estructura educativa, y eso va a empezar a traer una transformación a este monte. En cada uno de estos montes estamos mencionando uno de los ministerios quíntuples, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Hay los 5 ministerios, que en cada monte hay uno que tiene una unción especial para esta misión. En este monte es el rol de maestro, el manto de maestro, para que puedan empezar a recibir de Dios la alternativa. No solamente, como repito, en todos estos montes no solamente nos corresponde echar al enemigo que está ahí, no solamente tirarlo de ahí en intercesión y ayuno y marchas, pero necesitamos traer lo que es el reemplazo, la instrucción del reino, la manera como debe funcionar este sistema. Y un sistema educativo basado primeramente en el temor del Señor y después en la instrucción del Altísimo. Eso, como nos dice Proverbios 9:10, es la inteligencia, es el conocimiento del Santísimo. Ese conocimiento del Santísimo tiene que ser una base que nosotros tenemos que responder a lo que nos demanda el Dios de dioses y después permitir ahora
que nosotros podemos usar el procesador derecho como nunca antes, hacer ese metaneo de izquierda a derecha. Esto va a traer una transformación al sistema educativo y es parte de nuestra misión en este monte. Ahora, para terminar, quiero hacerlo como un repaso. En el repaso estamos hablando del monte de la educación. En este monte de educación son los amorreos, que son los enemigos. El amorreo es el humanismo, podemos decir el príncipe de Grecia, y el humanismo viene operando juntamente con Belzebub, que es el señor de las moscas, señor de las mentiras, y esos son los enemigos que están en este monte. Para tener autoridad en este monte, nosotros tenemos que ir en el espíritu opuesto. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y tenemos que ser los que sabemos percibir y recibir las cosas del Espíritu. En este monte, la misión que tenemos es de derribar al enemigo que está ahí, pero traer la alternativa. Que Dios despierta aún los maestros ungidos para traer el currículum del cielo para este monte. Como declaración final, el monte de la educación va a ser asediado por los hijos de Dios, motivados y ungidos por el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, lo menciono porque de Malaquías 4, ¿no? Que Elías vendrá primero antes de ese día y él volverá el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Una revolución de Dios a estos sistemas de educación. Y nuestra misión es derribar a Belzebub y el príncipe de Grecia y traer la alternativa, las soluciones del reino de Dios a este problema que existe, esta fortaleza del enemigo que existe sobre nuestras universidades, nuestros colegios, escuelas, pero aún sobre nuestros seminarios, que nosotros tenemos que aprender a recibir las cosas del Espíritu, que viene una unción para transformar universidades. Muchas naciones van a empezar a ver, y lo pronuncio aún como palabra profética, las universidades es donde va a haber un despertar de los hijos de Dios bajo este espíritu, una revolución, pero una revolución del espíritu de Elías, algo restaurador del plan original de Dios, porque estas instituciones vienen envenenando a las próximas generaciones y ya no podemos permitir eso, y Dios ciertamente va a cambiar esta situación al darnos las claves que estamos recibiendo ahora en cuanto a cómo tenemos que nosotros avanzar en este monte. Bueno, el tiempo nos ha pasado, hay tanto más, les vengo mencionando, hay un libro que va a salir, no sabemos el tiempo, es algunos meses todavía, donde damos mucho más detalles. Hay un capítulo entero sobre cada uno de estos montes. Dios quiere darnos las estrategias del enemigo que está ahí, cuál es nuestra misión en este monte y darnos la fe para empezar a progresar en este monte. Y ahora deseo hacer una oración con ustedes. Queremos permitir que el Espíritu Santo aún ministra y despierta a los que están llamados a este monte en este momento. Entonces voy a pedirles que oren conmigo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos estás mostrando de nuestra herencia aún sobrenatural, que nuestros niños, nuestras niñas están corriendo detrás de Harry Potter, están yendo tras los juegos de video de lo sobrenatural. Hay un hambre insaciable para lo que es las cosas sobrenaturales, y ese hambre es puesto ahí por ti, Señor. Pero ahora tú estás mostrándonos que nosotros tenemos que dar instrucción a nuestra herencia, a los hijos, nuestras hijas, acerca de nuestra herencia sobrenatural, porque nuestra herencia es ciertamente una herencia sobrenatural y no podemos permitir que el enemigo roba a la próxima generación satisfaciendo de manera falsa con lo que es la mentira, el engaño, lo falsificado que viene ofreciendo el enemigo a los estudiantes, a nuestros alumnas que están en las universidades, en los colegios, nuestras instituciones de educación. Y ahora, Señor,
Te pido en estos momentos, Señor, que tú despiertas algo en el espíritu de los que son llamados para funcionar y para andar en este monte de educación. Que estás levantando ahora, Señor, a los que tienen el manto de maestro. Ya hay, Señor, yo siento que ya están ahí. Ahora tú vas a empezar a extender tu favor sobre ellos para que ellos puedan producir y traer el nuevo currículum, la nueva manera de hacer escuela, la nueva manera de hacer universidad, que tú traes la alternativa, que despiertas eso en tus hijos, tus hijas, para que nosotros podamos traer luz a este monte que ha traído tanta tinieblas, tanta dificultad y tanta duda y incredulidad sobre el pueblo de Dios y sobre el mundo en general, porque ciertamente el príncipe de Grecia, las filosofías de Grecia han traído una restricción al avance de las cosas del Espíritu, que todo avanzan según fe y experiencias en ti. Y ahora gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestras universidades, en Centro, en Sudamérica, y pronuncio aún, Señor, lo que me estás mostrando, que estás despertando fuegos, llamas de fuego en estas universidades. Y hay centros que van a ser usados grandemente para propagar el reino de Dios, la influencia del reino de Dios. Nuestro deseo, Señor, es que tú seas el famoso de las naciones. Y nosotros te lo vamos a proclamar eso en cada monte, Señor. Gracias, Señor, por el avance de tu reino en este monte de educación. Y te proclamamos Rey y Señor en este monte, que ciertamente tú serás el conocido, tú serás el que serás levantado sobre este monte, y nosotros aprenderemos a hacer la órbita alrededor tuyo. En el nombre de Jesucristo, amén. La instrucción nos muestra que el concepto de la educación empieza en el corazón de Dios. Él es un Dios de educación, sí, no de la manera que lo estamos viendo ahora, porque ciertamente el sistema de educación del mundo presentemente ha sido secuestrado de su intención original, y necesitamos entender eso muy, muy claramente, que no está ni cerca a lo que Dios deseaba que sea la educación. Pero Proverbios 9 y el versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová, el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, eso es la inteligencia. Y necesitamos establecer esto como fundamento, la fundación de entender lo que es la educación y cómo debemos y cómo queremos aceptar la educación para nuestra vida. La instrucción básica que Dios quiere darnos y quiere que nosotros podamos impartir con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños, nuestras niñas, es el concepto. Eso es un breve repaso del concepto general. Ahora queremos hablar algo del monte de educación. Este monte de educación es un monte de suma importancia. En cada uno de estos montes que estamos mencionando puede parecerse como si ese monte es el monte de más importancia que hay, ¿no? Y ciertamente es también así en este caso del monte de educación. Es un monte donde tenemos que tener un concepto más, digamos, más intenso, más atrevido para entender qué es lo que Dios quiere hacer en este monte de educación. No solamente Dios desea levantar a profesores y maestros que son creyentes o cristianos en este monte. Eso no es suficiente. Eso ha sido hasta ahora nuestra visión. Sí, necesitamos tener creyentes ahí. Es que el sistema mismo de educación está funcionando bajo un principado, bajo un poder maligno. Y nosotros tenemos que traer a otra manera, otro currículum de Dios que tiene que funcionar en este monte de educación. Vamos a entrar a hablar de eso. Podemos entender aún de Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 10, nos da, pero la manera, la estrategia del Señor es de tomar estos 7 montes. Los 7 montes son monte de comunicación,
el monte de gobierno, el monte de la educación, el monte de la economía, el monte de la familia, el monte de religión y el monte de celebración, que también lo conocemos como el monte de los artes y entretenimiento. 7 montes. Y esto corresponde aún con la toma de la tierra prometida para el pueblo de Israel. Fueron dados la instrucción que tomasen la tierra de las naciones, de 7 naciones mayores y más poderosas que ellos. Eso sabemos eso de Deuteronomio 7, cuando el Señor les dice, mire esta tierra prometida, esta tierra que fluye leche y miel, esta tierra de abundancia, esta tierra donde serán la cabeza y ya no la cola, es una tierra donde están 7 naciones mayores y más poderosas que vosotros. Pero no digas en tu corazón que son más grandes, porque yo estoy en medio de ustedes y ciertamente es tierra prometida, es su herencia, es algo que les voy a dar si no resisten en duda y incredulidad y en cobardía. Entonces el reto para nosotros es empezar a ver y reconocer que este es el llamado de Dios sobre nosotros, el llamado como el pueblo de Dios, que esta tierra, estos montes, estos 7 montes, son ciertamente montes donde habitan principados y potestades fuertes que han estado ahí muchos años, pero ahora el Señor nos está dando una visión para tener victoria en este monte. La escritura que lo estamos usando de base durante todas estas sesiones de enseñanza profética sobre los 7 montes es Isaías 2, el capítulo 2 y el versículo 2, que acontecerá en los postreros de los tiempos, que el monte de la casa de Jehová será levantado, será exaltado sobre los collados de los montes, y las naciones mismos correrán a la luz de los hijos de Dios en este monte. Y es algo que va a ocurrir en el postrero de los días, y estamos en eso. Es parte de nuestro cruce del río Jordán para entrar en la tierra prometida que nos corresponde como los hijos de Dios en los días finales. Bendiciones en el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, es un placer mío poder dirigirme a ustedes otra vez en esta serie de mensajes, la revelación de los 7 montes lo estamos llamando, y en esta oportunidad estamos hablando sobre el monte de la educación, ¿no? Estamos compartiendo que hay 7 montes que nos corresponde tomar como parte de nuestra herencia, es nuestra tierra prometida. Y estos 7 montes son las 7 instituciones cabeza de influencia de nuestra sociedad, de nuestras naciones. Y el Señor nos está mostrando que si logramos tomar estas 7 instituciones en el Espíritu, tomarlos, reconocer primeramente quiénes son los demonios, los principados en esos montes, si logramos tomar estos 7 montes, que ciertamente podemos tomar nuestras naciones. Con razón nos dice en Salmos 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. Que podemos tomar las naciones, aún pueden venir bajo la luz de los hijos de Dios,